Bueno, acá estamos. ¿Qué tal? Estamos en el penúltimo encuentro del ciclo Conexiones Maquínicas 2, auspiciado por la Universidad de Morón. Me conocen, creo, soy Juan Manuel Spinelli y tengo el enorme gusto, el placer de presentar a Emma Ingala Gómez. ¿Cómo estás, Emma? Muchísimas gracias por sumarte a nuestro ciclo y hablarnos hoy del problema del deseo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muchas gracias a ti, Juan Manuel, por la invitación. Al contrario, es un placer enorme. Aparte, un tema que nos encanta, un tema súper importante, me parece, en la actualidad. Y estamos, bueno, con muchas ansias de escucharte. Sabemos que estás con no mucho tiempo, así que hoy haremos un poquito más rápido. Si te parece, procedo a presentarte. Muy bien. Emma Ingala Gómez es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en psicoanálisis y psicopatología por la Universidad París Diderot, París 7. Emma Ingala es profesora titular en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad dirige el proyecto de investigación La encrucijada del cuerpo sexuado, en Crucex, materia cultural y culturas materiales de la sexualidad, financiado por la Comunidad de Madrid. Su investigación se centra en las corrientes actuales de la filosofía y sus últimos trabajos abordan, entre otros, el problema de la imbricación entre la materia y lo simbólico y la necesidad de una crítica del presente. Codirige la revista Logos, Anales del Seminario de Metafísica, y pertenece a los grupos de investigación Metafísica, Crítica y Política y Cuerpo, Lenguaje y Poder. Ha sido profesora visitante en Royal Holloway, University of London y en University of California, Berkeley. Bueno, Emma, nada, un gusto enorme, te repito, y la palabra es toda tuya. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación, por la invitación también a formar parte de este ciclo, que te pediré que me envíes las intervenciones anteriores porque me sentía un poco como un paracaidista, que no sé muy bien en medio de qué caigo o de qué habéis hablado, de qué no habéis hablado. Así que bueno, vamos a ver si está en sintonía con lo que estáis trabajando. Y si puedo aportar algo desde aquí. Gracias también a los que sumáis a esta sesión, que ya me ha advertido varias veces Juan Manuel que es mala hora para Argentina, pero bueno, espero que podamos sacarle provecho. Yo voy a hablar, y habíamos acordado con Juan Manuel hacer una cosa cortita, de una media hora, para que luego dé tiempo a la discusión, que es lo más interesante de estas cosas. Es un poco una provocación lo que vengo a hacer sobre el deseo, a ver qué os parece. No sé tampoco cómo de leso guattarianos sois, cuánta formación tenéis, así que voy a hacer una especie de recorrido panorámico y luego algunas cuestiones ulteriores, ¿no? Lo que yo traer hoy a la discusión es el problema del deseo, como anuncia el título, ¿no? En primer lugar, lo que voy a hacer es eso, un vuelo de pájaro, una síntesis de lo que inauguran Deleuze y Guattari, sobre todo a partir del libro Antiedipo, en lo que respecta a la consideración del deseo, que introducen de novedoso, de rompedor, qué marcos quiebran y qué nuevos marcos construyen en torno al deseo, y marcos que de alguna manera constituyen nuestra propia comprensión y vivencia contemporánea del deseo. O sea, no es una filosofía que se ha mantenido marginal o en el underground, sino que de alguna manera la estamos viviendo, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Todo está hoy explícitamente atravesado por el deseo, ¿no? Hay batallas que libran Deleuze y Guattari en su momento que a nosotros no nos cuesta nada batallar, ¿no? La vida política está atravesada por el deseo, ya no se esconde. También la vida laboral, al menos nos lo dicen, ¿no? Uno tiene que desear el trabajo, ¿no? Por supuesto, la vida amorosa, etcétera, ¿no? Entonces, primero pensar eso, ¿qué es lo que inauguran Deleuze y Guattari? ¿Qué tiene que se ha insertado en las gafas a través de las cuales vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos hoy en día? Contextualizar también este descubrimiento del uso guattariano y cuestionar si en nuestro contexto presente, esta sería la segunda parte,
cuestionar si en nuestro contexto presente sería necesario, deseable, introducir algunos ajustes o complementos a la comprensión del deseo de Deleuze y Guattari. O sea, eso voy a hacer en esta media hora y lo traigo a discusión. Bueno, me imagino que sabéis que habéis leído El Antiedipo, es un libro muy complejo, también muy rico y muy mal entendido, ¿no? En lo que respecta al deseo, Deleuze en el abecedario decía, fue un gran malentendido, ¿no? Lo del Antiedipo, 1972, fue un gran malentendido, ¿no? Fue de una ambigüedad, decía, fue de una gran ambigüedad, fue un gran malentendido, decía. Nosotros pretendíamos proponer un nuevo concepto de deseo y había quienes entendieron que el deseo era el espontaneísmo, ¿no? La espontaneidad del deseo, ¿no? Y otros pensaban que el deseo era la fiesta, para nosotros no era ni espontaneísmo ni deseo. Pero era un buen libro, reflexiona Deleuze a posteriori, ¿no? En el abecedario, en el 88, 89, era un buen libro, ¿no? Se entendió muy mal, pero era un buen libro. Bueno, este libro parte de dos descubrimientos, ¿no? O sea, recuerdo que me imagino cosas que ya conocéis, ¿no? Pero que me interesa que sean las bases de la discusión. Es la mezcla de dos descubrimientos. El primero, el descubrimiento freudiano de la libido como deseo puro. O sea, Deleuze y Guattari no trabajan en el desierto, por no darle connotaciones negativas al desierto, no trabajan ex nihilo, ¿no? Están construyendo su noción de deseo a partir de una revolución fundamental freudiana, que es la del descubrimiento de la libido como deseo puro. ¿Y qué es ese deseo puro? Pues un deseo general, abstracto, que no es deseo de esto, que no es deseo de aquello, que es un deseo puro, ¿no? Antes de que se convierta en deseo de esto o deseo de aquello, un deseo puro, un deseo abstracto, ¿no? Un deseo que se va invirtiendo después en distintas cosas, siguiendo el lenguaje económico que utilizan Deleuze y Guattari, pero que nunca se agota, ¿no? Bueno, Deleuze y Guattari ponen en paralelo este descubrimiento freudiano del deseo puro con el descubrimiento por parte de la economía política, de Adam Smith y David Ricardo, del trabajo abstracto, ¿no? Del trabajo puro. No trabajo de esto o aquello, no de carpintero, no de carnicera, no de profesora, sino de esa cadena de equivalencias del trabajo abstracto, del trabajo puro, que hace que tantas horas de mi trabajo como X valga lo mismo que tantas horas como otro trabajo como Y, ¿no? Es un trabajo descualificado, ¿no? Entonces, Deleuze y Guattari dicen, este descubrimiento por parte de Adam Smith y David Ricardo del trabajo abstracto, del trabajo puro, del trabajo descualificado, permitió a Marx después conceptualizar la noción de infraestructura y explicar retrospectivamente toda la historia a partir de esta noción, ¿no? Bueno, la misión que se propone Deleuze y Guattari en el Antiedipo es análoga a la de Marx, ¿no? El segundo descubrimiento sería este de Marx a partir de Smith y Ricardo, de la infraestructura económica y toda la historia retrospectiva que cuenta a partir de esta infraestructura económica. Bueno, pues eso querrían hacer también Deleuze y Guattari, con la idea de deseo puro, deseo abstracto, deseo descualificado de Freud, contar toda la historia retrospectivamente a partir de Freud. También explican Deleuze y Guattari que la noción, el descubrimiento de deseo abstracto y de trabajo abstracto no es algo que pueda acontecer en cualquier época, no es un descubrimiento aleatorio, espontáneo, sino que solo puede tener lugar en las condiciones del capitalismo. Este deseo puro abstracto, este trabajo puro abstracto, solo se manifiesta en las condiciones que posibilitan esta abstracción, que serían las condiciones capitalistas en la medida en que son unas condiciones que, sostienen ellos, descualifican, descodifican los códigos, ¿no? En el capitalismo todo se vuelve esta cadena de equivalencias de flujos descodificados, ¿no? Tanto en el deseo, ¿no? Ahora quiero esto, ahora quiero esta otra cosa, cuanto en el trabajo, ¿no? Y solo en esas condiciones se puede descubrir el deseo abstracto, el trabajo abstracto. Bueno, la tesis de Deleuze y Guattari es que esto constituye una revolución copernicana. Lo que hace Marx y lo que hace Freud es una revolución copernicana en la medida en que desplaza la importancia del objeto a la producción. Cuando pensamos en el trabajo, cuando pensamos en el deseo, lo importante ya no es el objeto, cuanto la producción misma. En el trabajo la riqueza no está tanto en el objeto cuanto en la actividad productiva, lo mismo en el deseo, ¿no? La riqueza del deseo
Lo fundamental del deseo no está en el objeto, cuanto en la actividad productiva, ¿no? Esta revolución copernicana es, por tanto, el descubrimiento de la producción abstracta, de la importancia de esta producción por encima de el objeto. Bueno, ¿qué hacen Deleuze y Guattari con estos dos descubrimientos, el descubrimiento freudiano y el descubrimiento marxiano? Fusionarlos. Y lo que concluyen es que la verdadera infraestructura es el deseo. El deseo no pertenece a la superestructura, el deseo no es algo del orden de las ideas, del orden de lo intelectual, el deseo pertenece a lo material, ¿no? Es la verdadera infraestructura. Bueno, lo que hacen Deleuze y Guattari a partir de estos dos descubrimientos es problematizar el deseo. De ahí el título de esta sesión, ¿no? El problema del deseo. Hablamos de Freud inicialmente, a partir de Freud, ¿no? Reconociendo de entrada que el deseo es algo inconsciente. Para Deleuze y Guattari el deseo es inconsciente, algo que dice Freud, ¿no? Inicialmente. Todo deseo es de entrada inconsciente. Luego se podrán hacer conscientes algunos deseos, pero de entrada el deseo es inconsciente. Y Deleuze y Guattari traducen esto en la distinción entre dos asuntos del querer, dos niveles del querer, ¿no? De la abolición. Los intereses y los deseos. Deleuze y Guattari sostienen que los intereses son conscientes, pero los deseos son inconscientes, ¿no? En segundo lugar, el deseo no es algo meramente mental o psíquico, no es algo que pertenezca al orden de las ideas, sino algo productivo. Esa es la segunda clave fundamental de esta problematización del deseo a lomos de Freud. Es inconsciente y es productivo. Y no produce meramente fantasía, sino que produce directamente lo real. Es la tesis célebre del Antiedipo, ¿no? Esto ya está en Freud. El deseo, el principio de realidad no se opone al principio de placer, sino que lo perfecciona. Ambos buscan satisfacer deseos, ¿no? Pero cuando deseamos algo, lo que sucede con el principio de realidad es que transformamos el mundo, cambiamos el mundo para hacer que el deseo se vuelva realidad, ¿no? Para que el deseo produzca cosas en el mundo. Ese es el principio de realidad en Freud, ¿no? El deseo produce cosas en lo real, ¿no? El deseo que se queda en el reino de la fantasía, que opera solo con el principio de placer, no llega muy lejos, ¿no? Entonces, a partir de estas dos premisas, que el deseo es inconsciente y que el deseo es productivo y productivo de lo real, Deleuze y Guattari llevan a cabo una serie de operaciones de problematización del deseo, ¿no? Una serie de operaciones sobre el deseo. La primera es una desubjetivación del deseo. El deseo no es ya el deseo de un sujeto, sino que el deseo preexiste al sujeto, precede al sujeto y lo produce. Somos lo que deseamos. Pese a que el lenguaje nos dice tengo deseos, como quien tiene el pelo negro o una bicicleta, los deseos es aquello que somos, ¿no? Los deseos constituyen la subjetividad, ¿no? El proceso de subjetivación responde a los deseos y no los deseos al proceso de subjetivación, ¿no? O bueno, en un segundo momento puede que sí, ¿no? Pero de entrada lo que hay es deseo y no sujeto, ¿no? El sujeto es un producto del deseo. En segundo lugar, desobjetivación del deseo. Del mismo modo que el sujeto no preexiste al deseo, el objeto no precede al deseo. Es decir, el deseo no es algo que se establezca entre un sujeto y un objeto previos, un sujeto que desea un objeto ya dado, sino que el deseo produce el objeto deseado, ¿no? Eso ya estaba en Spinoza, ¿no? No deseamos algo porque juzgamos que es bueno, sino que juzgamos que es bueno porque lo deseamos. El deseo precede al objeto y lo moldea, ¿no? Y el objeto solo aparece como deseable después del trabajo del deseo. Lo que pasa es que luego olvidamos este trabajo y pensamos que el objeto siempre fue así, ¿no? Que es el reproche de Spinoza. En Freud, ¿esto cómo se manifiesta? Esta desobjetivación del deseo, con la distinción entre instintos y pulsiones. Los instintos en Freud tienen un objeto determinado, un objeto fijo, y los instintos alcanzan satisfacción. Los instintos son la manifestación energética de necesidades biológicas y están ligados siempre a objetos fijos, ¿no? El alimento, el instinto lo satisface siempre con lo mismo, ¿no? O la sed, no puede calmar la sed con un desplazamiento de objeto, ¿no? La pulsión, dirá Freud, también busca la satisfacción, como el instinto busca satisfacer necesidades,
pero no tiene objeto. La pulsión ya no se ocupa de necesidades, sino ya no es la manifestación energética de necesidades, sino el impulso energético del deseo. Y en tanto que impulso energético del deseo no tiene objeto. El objeto es el resultado del proceso deseante, ¿no? El objeto es producido por el proceso deseante. Y si la necesidad y el objeto son presencias alternativas, cuando yo tengo que comer, hay mucha necesidad y poco objeto, y si hay mucho objeto y poca necesidad, si hay mucha comida, ya no deja de haber necesidad, ¿no? Se alternan. Cuando hay muchas necesidades porque no hay objeto, cuando hay mucho objeto, la necesidad desaparece. Con el deseo no sucede. La presencia de objetos no hace desaparecer o menguar el deseo, ¿no? El deseo es una fuerza inextinguible. Es el proceso de desobjetivación del deseo por parte de Freud. ¿Qué van a hacer Deleuze y Guattari? Introducir la noción de agencement, de agenciamiento, ensamblaje, no sé cómo os gusta traducirlo. El deseo no es el deseo de un sujeto por un objeto así aislados de todo, sino que produce y se produce dentro de un ensamblaje, ¿no? Dentro de un conjunto, ¿no? Nunca deseamos a algo, a alguien, dice Deleuze en el abecedario, deseamos un agregado, deseamos un conjunto, ¿no? Deseamos no a esta mujer, sino a esta mujer, a esta hora del día, bajo esta luz, en este conjunto de relaciones, ¿no? No deseamos esta prenda de ropa per se, sino que la deseamos en este contexto, dice Deleuze, para ir a trabajar, para ir a la cena. Es el ensamblaje lo que constituye al objeto en objeto de deseo y lo que constituye al sujeto en sujeto deseante. Más movimientos des. Desprivatización, desubjetivación, desobjetivación, desprivatización del deseo. Fundamental para comprender el carácter productivo y no meramente fantasioso, individual o particular del deseo. La concepción tradicional del sentido común entiende el deseo como algo privado, íntimo. A Deleuze y Guattari les gustaba recordar el sucio secretito de D.H. Lawrence, pero lo que ellos tratan de hacer en el Antiedipo es justamente desprivatizar ese deseo. El deseo no tiene que ver con lo privado, con lo íntimo, con lo individual, sino que es siempre ya público, siempre ya político. El deseo está siempre invertido en lo social, dicen Deleuze y Guattari, ¿no? El deseo produce lo real, no produce simplemente fantasías individuales, produce la realidad política, ¿no? Esto que en su época debió de ser una genialidad, ahora mismo lo vemos y lo padecemos bajo muchos aspectos, ¿no? El deseo apuntala los órdenes políticos, ¿no? Y un último movimiento en esta síntesis muy rápida, descodificación del deseo. Descodificación del deseo. Ahí tenemos a Freud inicialmente, ¿no? Con el descubrimiento del deseo abstracto, del deseo puro, un deseo completamente descodificado. Pero que le reprochan Deleuze y Guattari a Freud, que inmediatamente recodifique, incluso ultracodifique este deseo puro en el Edipo. Que nos diga que el deseo de absolutamente todos los sujetos pasa por el Edipo. Se articula, se moldea, se gestiona dentro del Edipo, ¿no? de ese triángulo, de ese triángulo de elección de objeto con mamá y papá, dicen Deleuze y Guattari, ¿no? La mamá como objeto de deseo y el papá como la ley que prohíbe gozar irrestrictamente de ese objeto y que lanza al sujeto al mundo a buscar objetos sustitutos de ese objeto primero perdido, ¿no? La vocación del Antiedipo o el anti del Antiedipo consiste justamente en eso, ¿no? En tratar de descodificar ese deseo codificado a través del Edipo y abrir a otros modos de desear. Descodificar absolutamente yo creo que no. O sea, lo que están pidiendo son otros códigos, ¿no? Porque el deseo completamente descodificado es invivible, es insoportable. Además que no existe, dicen Deleuze y Guattari, ¿no? Siempre está invertido, constantemente invertido, ¿no? Entonces, esta descodificación no consiste tanto en reivindicar la descodificación per se, cuanto en abrir a otros modos de codificar, a otros modos de desear que no sean edípicos, que no sean familiares, ¿no? Y denunciar, por tanto, como contingente aquello que se disfraza de natural, ¿no? Entonces, esta sería una primera toma de distancia con respecto a Freud, la llamada Sagrada Familia, ¿no? Lo que llaman la Sagrada Familia. No podemos, dicen Deleuze y Guattari,
concebir el deseo ligado constantemente a esta sagrada familia, a este Edipo, a este papá, mamá, niño, ¿no? Dicen en la página 62 del Antiedipo en francés, la edición francesa, el Edipo como invariante es la historia de un largo error, acuden a esa expresión nietzscheana, ¿no? La historia de un largo error, a través de todas sus variaciones y modalidades. El esfuerzo de una interminable represión. El esfuerzo de una interminable represión. O sea, aquí están ligando el largo error del Edipo a una interminable represión. El problema aquí parece la represión que impone el Edipo, ¿no? Otros luego hablarán del paradigma de masculinidad heterosexual del Edipo, pero ellos no están hablando aquí de eso, ¿no? De interminable represión y de abrir a otros modos de desear, ¿no? Más allá de Freud, le criticaron al psicoanálisis, Freud / Lacan, concebir el deseo en términos de falta, entender la falta como el motor del deseo, el deseo como carencia, desde Platón, ¿no? El deseo como carencia, como escasez, como penuria, deseamos porque no tenemos, porque nos falta, porque somos seres en falta. Esto es lo que criticarán Freud, dirán que el psicoanálisis todavía opera con un paradigma de carencia, de falta del deseo. En segundo lugar dirán que es demasiado idealista, el psicoanálisis todavía es demasiado idealista, no es suficientemente materialista, está todavía demasiado ligado a la fantasía. Esta es una de las cosas que me gustaría traer a la discusión, el carácter peyorativo que tiene la fantasía para Deleuze y Guattari, y casi esa oposición binaria que establecen entre la fantasía y lo material, ¿no? Que es justamente lo que están criticando, pero aquí esa crítica que le hacen al psicoanálisis es que está demasiado ligado a la fantasía, ¿no? A las ensoñaciones y alejado de la cruda y dura realidad, ¿no? De lo verdaderamente material, que el psicoanálisis todavía es demasiado idealista, ¿no? En tercer lugar, la crítica a los códigos que ya hemos indicado, ¿no? La crítica al Edipo. Bueno, frente a estas tres cosas que proponen Deleuze y Guattari, que al deseo no le falta nada, que la carencia es el resultado del deseo, o sea, la falta aparece después del deseo y no antes. No niegan que haya falta, pero es que la falta para ellos es efecto, no es causa, ¿no? Es algo creado, no punto de partida, ¿no? El arte de la clase dominante, dirán, es organizar la falta, ¿no? Organizar la falta. Volcar todo el deseo en el gran miedo a carecer. Bueno, ¿desde dónde se escribe esto, no? Bueno, al deseo no le falta nada. En segundo lugar, frente al idealismo de Freud, el deseo produce directamente lo real. Y en tercer lugar, frente al Edipo, el deseo es puro flujo descodificado que se invierte de diferentes maneras en lo social y que no está determinado a invertirse de manera edípica, ¿no? Para alcanzar ese deseo múltiple, ese deseo multifactorial, para Deleuze y Guattari inicialmente es preciso descodificar, ¿no? Descodificar el deseo y descodificar el cuerpo. Por eso apelan a la noción de acto, de cuerpo sin órganos, ¿no? Un organismo es un cuerpo con órganos ya determinados y con zonas erógenas predeterminadas. El cuerpo sin órganos es un cuerpo donde las zonas erógenas no preceden al deseo, ¿no? Por ejemplo, donde las zonas erógenas surgen con la caricia, cuando el deseo se invierte en algo particular y no antes. Entonces, lo que ellos critican es esta idea de organismo donde el deseo está codificado, canalizado de antemano, ¿no? Y reivindican un cuerpo sin órganos, no como perpetuación de la descodificación, sino como apertura a distintas codificaciones, ¿no? Todo esto se sintetiza en su crítica al concepto de inconsciente como teatro y su reivindicación del inconsciente como fábrica. El inconsciente no es un teatro, el inconsciente es una fábrica. El deseo es una máquina, ¿no? De ahí viene también la noción de máquinas deseantes. No hay que preguntar al inconsciente qué significa, qué quiere decir, qué representa, sino cómo funciona, como a la máquina, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo vamos? 20 minutos. Venga, pues salto ya a las diferencias con el presente, a lo que quiero plantear ahora.
¿Cuál es el contexto del antiedipo? O sea, vamos a situar esto, vamos a recordar brevemente cuál es el problema, en qué contexto surge el problema del deseo. Es 1972, recordaba, es post-mayo del 68. Es un libro que responde a mayo del 68, ¿no? Cuando Deleuze escribe la tesis doctoral, el Diferencia y Repetición, dice, esta fue mi aportación a mayo del 68, ¿no? Pero una vez que pasa mayo del 68, que se ponen a pensar en lo que ha pasado o no ha pasado aquí, escriben el resultado es el antiedipo, ¿no? Es un salto cualitativo de diferencia y repetición al antiedipo, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? Surge de la pregunta, ¿qué ha pasado con mayo del 68? Simplemente los estudiantes volvieron a sus aulas, los trabajadores a las fábricas y no cambió nada. Fracasó la revolución y si es así, ¿por qué fracasan las revoluciones? ¿Qué hace fracasar una revolución? Tendrá algo que ver el deseo, ¿no? Entonces, de entrada, lo que van a hacer Deleuze y Guattari es anular la cuestión del porvenir de la revolución, del destino de la revolución. Esta pregunta, ¿no?, que permeaba el ambiente de la época, ¿por qué fracasa la revolución?, para ellos es inoperante, es estéril. Hay que plantearla en otros términos, ¿no? ¿Por qué es estéril esto de por qué fracasa la revolución? Porque se plantea siempre desde un abismo entre el presente y el porvenir de la sociedad emancipada. Tenemos siempre un abismo entre lo que somos y lo que querríamos ser. El fracaso de la revolución instaura esa distancia, ese diferimiento, ¿no? Y esa ansiedad, esa angustia por cuánto vamos a emanciparnos de verdad, ¿no? Deleuze y Guattari lo que hacen es suspender esa distancia, acabar con esa angustia por el diferimiento y decir, el deseo no quiere la revolución, el deseo es revolucionario por sí mismo. Y de un modo como involuntario, dicen, al querer lo que quiere. El deseo no quiere la revolución, es revolucionario. Esto en el 1000 mesetas lo van a formular como el devenir revolucionario, ¿no? Que suspende el diferimiento. No hemos hecho la revolución, pero estamos deviniendo revolucionarios, ¿no? Es un nuevo concepto de revolución, ¿no? Más allá del acto puntual e histórico, el devenir como proceso, ¿no? El deseo como devenir revolucionario, ¿no? Entonces, lo que hacen Deleuze y Guattari es transformar la pregunta por el fracaso de las revoluciones en la pregunta acerca de cómo es posible que el deseo desee su propia represión. Esta es la gran pregunta que ellos se hacen, ¿no? Vale, el deseo es revolucionario, el deseo no tiene problema en esto de querer o no querer la revolución. El problema es que el deseo desee su propia represión. Lo dicen así, ¿no? Es el objetivo del esquizoanálisis, leo el antídipo. Analizar la naturaleza específica de las catexis libidinales de lo económico y lo político, y con ello mostrar que el deseo puede verse determinado a desear su propia represión en el sujeto que desea. Este es el problema, ¿no? Que el deseo, este es el gran problema para Deleuze y Guattari, que el deseo se vea llevado a desear su propia represión. Lo plantean así en la página 40 de la edición francesa. Qué extraña aventura para el deseo desear la represión. Es decir, la represión no es algo que se instaure desde fuera, es algo que el deseo acaba deseando, ¿no? Que es lo que todo este linaje de pensadores, Spinoza, Wilhelm Reich, que invocan Deleuze y Guattari para explicar que los hombres luchen por su servidumbre como si estuvieran luchando por su libertad, o que en lugar de gritar menos impuestos, más pan, griten más impuestos, menos pan, ¿no? ¿Cómo es posible que el deseo desee su propia represión? Ese es el gran problema del antiedipo, ¿no? ¿Por qué fracasa la revolución? Se transforma en por qué el deseo desea su propia represión. Vale, vamos a movernos a nuestro contexto contemporáneo. Vamos unos años adelante. Desde luego, somos todos conscientes del llamado giro afectivo contemporáneo, que arranca desde Deleuze y Guattari, lo que decía al principio de esta presentación, ¿no? La centralidad del deseo y de los afectos para entender nuestro presente y para entendernos a nosotros mismos. El giro afectivo en teoría política, en sociología, en antropología, en filosofía. Tiene que ver con esto, con este traer al centro el deseo y los afectos. Deleuze y Guattari son los abuelos de este giro afectivo. Bueno, el abuelo sería Spinoza, Deleuze y Guattari serían los padres. Bueno, le quitamos el linaje familiar, ¿no? En todo caso, está claro que sigue siendo un trabajo imprescindible, el de Deleuze y Guattari. Ahora bien, veo dos problemas, que son los que quiero traer a la discusión. El problema de la represión,
o dos cuestiones que me inquietan, que me incomodan, que me perturban en nuestro contexto presente. El problema de la represión que acabamos de plantear y el problema de la fantasía o la imaginación. Y aquí es donde me pregunto si no tendríamos que hacerle algunos ajustes a esta teoría del deseo para que nos sirva en el presente, ¿no? ¿Es nuestro problema ahora el fracaso de la revolución o un deseo que desea su propia represión? Este sigue siendo el problema de nuestro contexto presente. El deseo que desea su propia represión, esta extraña aventura. ¿Es esa también nuestra extraña aventura? ¿Qué significa que todo deseo sea revolucionario? Esto es un poco oscuro, que todo deseo sea revolucionario. Pensemos en deseos contemporáneos que articulan situaciones geopolíticas muy negras, muy genocidas. Decir que todo deseo es revolucionario es complicado, ¿no? Con el ascenso generalizado de la ultraderecha, ¿no? Usemos un ejemplo caricaturesco casi, el de Trump. Cada vez que Trump aparece en los medios de comunicación y dice alguna barbaridad, no pierde votos, sino que gana. Es decir, porque encarna no el deseo que desea su propia represión, sino todo lo contrario, el deseo liberado, un deseo que se sacude la represión. Qué extraña aventura. Esta es la extraña aventura de nuestro presente, me parece a mí, ¿no? Y que nos toca repensar el deseo no tanto desde la perspectiva de un deseo que desea su propia represión, sino de un deseo o de unos ensamblajes políticos que tienen que ver con sacudirse la represión, ¿no? Con elevar a ciertas figuras, elevar a ciertas categorías políticas en virtud de que encarnan la liberación de la represión, ¿no? El puro deseo desinhibido, ¿no? Quizás a este respecto no estaría mal volver a la perspectiva del sujeto, no volver al Edipo como mamá-papá, desde luego, por todas las críticas que le han hecho, pero sí volver a lo que Butler llamaría la vida psíquica del poder, lo que Judith Butler llamaría la vida psíquica del poder, es decir, a la vulnerabilidad fundamental no el sujeto, ¿no? De la criatura humana, de la vida en general, y al trauma de separación, no de mamá y papá, sino de aquel o aquella que nos cuida. Y la organización del deseo en torno a esa separación fundamental, ¿no? Es que a lo mejor entendemos algo mejor, esa liberación de la represión, si volvemos a la situación de vulnerabilidad del bebé y a la situación de vulnerabilidad del adulto, que es negada y reprimida por la fantasía de invulnerabilidad, por la fantasía de autonomía, de independencia, de este sujeto liberal que se hace a sí mismo y que se libera de toda represión, ¿no? Es un fantasma que niega la vulnerabilidad, que niega la necesidad de someterse a ningún código, ¿no? ¿Por qué no puede hablar Trump de por qué no puede denigrar a las mujeres en su discurso o de decir cosas racistas? ¿Quién se lo va a impedir, ¿no? Entonces, no nos interesaría volver de alguna manera o reintroducir una perspectiva del sujeto, pero pongo una precisión, ¿no? No es el sujeto, es eso que hay antes de que se forme el sujeto en ese proceso de separación. No saben, los psicólogos, psicoanalistas no tienen muy claro si las primeras formas del deseo son alosexuales o autoeróticas, pero lo que sí tienen claro es que hasta más o menos los 4 meses de edad el bebé no es capaz de distinguir entre su propio cuerpo y el cuerpo que lo alimenta, ¿no? Ahí hay una fusión con el mundo, un perverso polimorfo que decía Freud. Pero esa forma primaria de deseo infantil se transforma con la crisis de separación, ¿no? Con la toma de conciencia de que el otro no soy yo, ¿no? De que ese cuerpo que me alimenta no soy yo, ¿no? Eso produce un trauma primario, activa una forma de agresión, activa también una forma de amor y activa una cierta actividad, una cierta modalidad del deseo, ¿no? La pérdida traumática de continuidad con el mundo sería este motivo central de la articulación del deseo. Freud hablará después de la melancolía que nos pasa con esa pérdida del objeto, la fantasía de invulnerabilidad, ¿no? Como para borrar ese trauma primario. ¿Qué mecanismos psíquicos? O sea, volver a la perspectiva del sujeto sería interrogarnos acerca de los mecanismos psíquicos que apuntalan esa sujeción al poder, que apuntalan estas subjetivaciones o estos fantasmas o estas fantasías
de invulnerabilidad o de deseo liberado, como ocurre con Freud, ¿no? Entonces, primera cuestión que me gustaría discutir es esa, la perspectiva de la represión, el problema de la represión. Es que a lo mejor no está tan mal que el deseo desee su propia represión. ¿No? Cuando os leía la cita del Edipo, la historia del largo error de esta represión interminable, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que la represión no está tan mal en nuestro contexto presente. Y en segundo lugar, os decía el asunto de la fantasía o de la imaginación, ¿no? Pienso en lemas o en teorías como las de Franco Berardi y Mark Fisher de la lenta cancelación del futuro. El problema de nuestro presente no es que nos sobre imaginación, sino que nos falte. No podemos imaginarnos el futuro está cancelado. Estamos en una especie de momento apocalíptico donde no hay alternativa, ¿no? O sea, si miramos hacia el futuro, tenemos o el apocalipsis, ¿no? Se acaba el mundo, con el cambio climático, o nos tenemos que inventar algún deus ex machina salvífico que nos saque de aquí, ¿no? No tenemos activadas los mecanismos imaginativos para construir otra realidad, ¿no? Entonces, frente a este carácter peyorativo que tiene y que se han trabajado mucho, Deleuze y Guattari, ¿no? Inicialmente para Deleuze la imagen y la imaginación son lo peor, ¿no? En línea con Spinoza es algo detestable, la imagen del pensamiento, eso que tenemos que combatir. Luego le irán dando varias vueltas, admiten que, bueno, que todos tenemos imágenes de pensamiento, pero sigue habiendo un residuo de reactividad contra la fantasía y la imaginación, ¿no? Como si fueran poca cosa, como si fueran frente a la cruda y dura realidad, frente a la materia, la fantasía, no vale, ¿no? Y claro, quizás en nuestro contexto esto de la fantasía se nos está volviendo, o sea, estamos viendo que la fantasía modula la realidad, no solo el deseo, es que la fantasía también modula la realidad. Es que esta imaginación radical, poder imaginarnos, ahora hay trabajos muy bonitos de los que habla Judith Butler también sobre abolicionismo de las prisiones, ¿no? Imaginemos un mundo sin prisiones. ¿Significa eso que vayamos a...? No, pero ¿y qué potencia tiene imaginar, fantasear un mundo sin prisiones, ¿no? La fantasía no como es opuesto a la realidad, sino como lo que modula, lo que moldea, lo que abre posibilidades de la realidad, ¿no? Que es lo que vemos con la fantasía de invulnerabilidad, ¿no? Modula una realidad, este fantasma de la invulnerabilidad, modula una realidad, quizás en la batalla contra Trump y contra la ultraderecha en general y contra el racismo y el fascismo, la tengamos que librar no en el terreno material, sino en el terreno de la fantasía y de la imaginación, de imaginar otros fantasmas. Y termino, a ver si le doy un infarto a alguien, con Lacan, justamente con la noción de fantasma, ¿no? Que en el Antiedipo tiene connotaciones muy negativas, muy peyorativas, esta de fantasma, que es esa, el fantasma. Lacan admite en el Deseo y su interpretación, que es el seminario del 58-59, trabaja esta noción de fantasma. Como veis, muy anterior al Antiedipo, ¿no? Y aquí Lacan trabaja también con la noción de deseo puro o deseo abstracto, deseo sin objeto. Y lo que nos dice Lacan es que ese deseo puro, ese deseo sin objeto, da mucho miedo. Nos produce, dice Lacan, un dolor intolerable. Es insoportable el deseo puro. Entonces, para protegerse de sí mismo y de ese dolor, el deseo se construye un objeto a través del fantasma. Se da un objeto en el fantasma, ¿no? Un objeto que no tiene, pero que tampoco necesita de suyo, en el fantasma. El fantasma es esta construcción simbólica imaginaria, esta fantasía, podríamos decir, esta imaginación sobre la que se articula el deseo, que lo vehicula y que lo convierte en algo tolerable, ¿no? Deseamos siempre a través de nuestros fantasmas, ¿no? ¿Qué critican Deleuze y Guattari de la noción del fantasma? Que nos devuelve la interpretación, ¿no? Que tenemos que interpretar, que el deseo se interpreta, pero ya en este seminario Lacan dice que la interpretación no consiste en descifrar el significado oculto del fantasma o del deseo, sino cortar. Aquí es donde empiezan sus famosas escansiones, ¿no? Esta detención, esta interrupción de la sesión, corte, silencio, suspensión del lenguaje para confrontarnos con lo real. Eso es la interpretación, no algo que me viene a decir tú lo que quieres es esto, te interpreta el deseo, tú lo que querías siempre, como parodian de los Guattari, es mamá o papá, no, te corta, te suspende la fantasía, ¿para qué? Para abrir a otras fantasías, no para dejarte sin fantasmas,
sino para abrir a otros fantasmas. Y a lo mejor, no sé, necesitamos algo de esto para imaginar otros fantasmas alternativos al de la invulnerabilidad, la independencia y el sujeto libre de represiones, ¿no? Frente a estas feministas represoras, por ejemplo. Bueno, me detengo aquí que ya me he extendido bastante, un poquillo más allá de la media hora. Iniciamos debate, si os parece. Bueno, mil gracias, Emma. Fue fascinante, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Quedé y creo que puedo hablar en general por quienes están aquí presentes, pero creo que estamos todos fascinados. Excelente, excelente. Me encantó. Y antes de dar lugar a las preguntas, digo entonces, detrás de los cortes y flujos está Lacan por ahí. ¿Detrás de qué, perdón? De los cortes y flujos está Lacan entonces. Por esto que decías, ¿no? Que la interpretación tiene que ver con los cortes. Entonces, bueno, caramba, en la bisagra ahí, entre el paradigma de la interpretación y el paradigma de los cortes flujos, bueno, hay un Lacan escondido. Yo Okay. eso es lo que defendí en mi tesis doctoral hace ya unos años. Esa era mi tesis, que no me parece interesante el antiedipo. Lo decía Deleuze, nunca un libro contra nada se ha escrito que haya sido bueno. Los libros tienen que ser a favor de algo, ¿no? Entonces me parece que una lectura del antiedipo como un contraedipo contra Lacan, contra Freud, no vale nada, como decía Deleuze, ¿no? Y hay varios puntos del antiedipo. Desde luego me parece que critican el lacanismo, que es insoportable. El lacanismo lo critican, pero creo que también reconocen sus deudas con Lacan en varios sitios. Reconocen sus continuidades, no que se fundan con Lacan, no están diciendo lo mismo, pero me parece que están remando muchas veces en una dirección semejante. Me encantó. Tenemos una consulta de Sigifredo. Hola Sigifredo, gracias por... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer escucharte. Me encantó tu intervención, tu claridad, la pasión también de la transmisión del flujo de las ideas. Lo celebro. Bien, me quedan muchas preguntas, ¿no? O sea, no quisiera acaparar y además tengo que llevar a mi niña a la escuela ahorita hasta esta hora, pero tampoco creo que sea justo no comentar nada de todo lo que suscita tu linda intervención. Bien, primero, creo que esto del deseo me parece muy interesante y además muy complejo. Qué bien que lo traes a la escena contemporánea, porque justamente antes de que dijeras Trump, yo pensaba justamente en el electorado que ha votado por Donald Trump y en el electorado también que ha votado por la primera ministra en Italia y bien, por un amplio sector de la sociedad contemporánea, donde está presente este deseo, digamos, este deseo de represión del deseo o esta fantasía fascista, genocida, ¿no? Que no es únicamente de una clase, o sea, Donald Trump responde finalmente al electorado, o sea, parecería ser que es un tipo loco y desquiciado, quizás sí lo esté, pero en última instancia hay una lógica muy profunda en su discurso de responder, como lo hace Milei, región 4, claro está, copiando toda esta fascinación también por identidades, por recodificaciones reaccionarias. Entonces, una primera cuestión que me surge es pensando, como todos los que estamos aquí, pensando que Deleuze y Guattari siguen dándonos mucho para repensar nuestras condiciones contemporáneas. ¿Cómo, a ver si puedo lograr plantear la pregunta, cómo podríamos generar esos ensamblajes, esos agenciamientos para potenciar deseos no fascistas en la sociedad contemporánea, ¿no? Esa sería una primera cuestión que me parece clave, ¿no?
sea, si esto opera a nivel inconsciente, cómo pensar esa política, esa infrapolítica, porque dijiste que refiere, estoy de acuerdo, a la infraestructura, y que posibilite la emergencia de deseos no fascistas en la sociedad contemporánea, ¿no? Esto, no sé si se puede ligar al campo clínico, educativo, terapéutico, no lo sé, infrapolítico. Y la otra cuestión que también me parece muy interesante es que yo creo que el último, pese, claro, igual que cierto escosor que seguramente le suscitaba a Deleuze y más a Guattari, no simpatizo mucho con el lacanismo, pero yo creo que en Lacan hay cosas muy interesantes también para pensar. Primero, la axiomática y la recodificación fascista del deseo, pero también hay algunas claves, algunas pequeñas, garbanzos de a libra, que habría que resignificar, resituar de toda esta maquinaria psicoanalítica para pensar otras formas de intervención que tiendan hacia la potencia del deseo, ¿no? No diría liberación del deseo, porque justamente yo creo que el capitalismo contemporáneo es con lo que trabaja, ¿no? Bien, no sé si lo que diga tenga alguna coherencia, pero gracias, saludos. Soy Sigifredo. Gracias. Muchas gracias, Sigifredo. Uf, menuda pregunta, menuda pregunta. Voy a hacer un par de apuntes o aportes porque no pretendo ni mucho menos resolverla. Cuando hablabas de Trump como un loco, ¿no? De entrada, lo has matizado, ¿no? Yo creo que es muy importante no caer en ese discurso, ¿no? No tratar de dotar de sentido nuestro presente reduciendo a estas figuras a locos, ¿no? Hay compatriota vuestra, Macarena Marey, escribió un artículo muy bueno a propósito de Milei, diciendo no está loco, ¿no? El problema no es que esté loco, ¿no? Hay una lógica, decías tú, muy profunda, ¿no? En esos discursos. Y eso me parece fundamental, ¿no? Recuperar toda la racionalidad detrás de estos movimientos, de estas máquinas afectantes, ¿no? Como diría Lordon, son máquinas de generar afectos, de generar deseos, como la política en general son máquinas de generar afectos, ¿no? Y estas son grandes máquinas de movilización de afectos, ¿no? Entonces, ni llamar loco como apuntabas tú muy bien, al político, ni llamar idiotas a las masas, como nos decían Deleuze y Guattari, ¿no? A los votantes. Y la cuestión es la que tú planteabas, cómo generar ensamblajes que potencien deseos no fascistas. Y ahí es donde yo creo que reivindicar la fantasía y casi más arriesgadamente el fantasma me parece fundamental. Si el deseo se alimenta, se crea, se constituye en el fantasma y el fantasma operativo en este momento es ese de la invulnerabilidad, ese de la desinhibición, la ausencia de filtros, ¿no? Caiga quien caiga, porque soy autónomo, independiente y nadie me va a decir a mí nada. Entonces la batalla no está contradiciéndole todo eso, ¿no? No está diciéndole, no eres todo esto, porque ahí no se gana nada, ¿no? La batalla está en articular un fantasma alternativo, en alimentar otro fantasma, retrabajar en el terreno de la imaginación radical, no proponer, no sé, otra compatriota vuestra, Luciana Cadalla, está hablando de la República de los Cuidados, ¿no? Y si pensamos la política en esos términos, ¿no? En términos de cuidados y no de organización liberal de sujetos autónomos, independientes, que nacen como setas adultos y ya hechos, ¿no? Como en la fantasía de Hobbes. Pero bueno, como ves, no pretendo ni mucho menos responder. A ver, tenemos un mensaje en el chat, ¿no? No. Sí, Me ha sí. saltado me ha desaparecido, a ver.
Aquí, sí. Anderson, te lo leo si querés. Dice, tendré que irme, pero quiero agradecer a Emma por una maravillosa presentación. Un fuerte abrazo desde Brasil. Los dejo con esta pregunta. ¿Qué opinan del tema de la crítica? ¿Qué hacemos con este tema? Me parece que hay muchos lugares, las críticas radicales de Deleuze y Guattari llegan como una negativa, digo como un rechazo, pero creo que las críticas son positivas para pensar en otro mundo posible. Guattari dijo en una entrevista que el antiedipo era en nombre del descubrimiento psicoanalítico, para que el análisis no se convirtiera en algo pobre, estéril. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las críticas? Después de todo, el antiedipo no es el antipsicoanálisis, pero parece que algunos piensan solamente de manera destructiva. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, linda pregunta la de Anderson. Gracias, Anderson. Totalmente de acuerdo con esa perspectiva, ¿no? No es, la crítica no es destructiva y además muchas veces cuando se habla de todos estos filósofos de la diferencia, de la deconstrucción, se los acusa de ser demasiado negativos y demasiado críticos y demasiado reactivos y poco propositivos, ¿no? Y creo que hay que entender la crítica en sentido positivo, como dice Anderson, ¿no? Es una construcción, es un homenaje al psicoanálisis, ¿no? Que nace incluso del amor, ¿no? Dice esta cita tan bonita, ¿no? De Guattari, de que el antiedipo era en nombre del descubrimiento del psicoanálisis para que el análisis no se convierta en algo pobre, ¿no? Justamente, yo creo que se trata de eso, ¿no? No sabía, como no os conozco, no sé en qué grado de integrismo deleuzo-guattariano estáis, pero en algunos contextos de la ortodoxia deleuzo-guattariana formular críticas es Sí, complejo, ¿no? sí. Antes de la pregunta que va a hacer Alejandro, eso te iba a decir, que yo tuve una experiencia con una persona muy importante o muy famosa dentro del mundo deleuzo-guattariano. No voy a decir quién es, no voy a decir su género, nada, pero, pero me planteó algo así, como que criticar era generar pasiones tristes. Y yo dije, bueno, ok, está bien, creo que por ahí no va la cosa, pero bueno, nada, no había lugar para seguir el debate y a Deleuze no le gustaba mucho esto de los debates, así que nada. Bueno, Claro, es que, estamos bueno, con la... Sí, una cosa es el paradigma este de la academia macho alfa que tiene que venir a decir algo en contra de lo que tú has dicho y claro, pero eso no es la crítica en el sentido, a mí me interesa la noción de crítica Foucaultiana, como apertura de otros horizontes para el presente, para el ser, para el pensar y para el actuar, no como esta prevalecer sobre el otro, ¿no? Exacto, dice Sigifredo, la crítica como creación y diálogo, no como prevalecer sobre el otro. Ya, me callo. no, por favor. Bueno, tenemos una pregunta o intervención de Alejandro Romero Pardo. Alejandro, adelante. Que os lo Hola, presento. Espera, sí, Alejandro, que te presento. vale, Es vale, doctorando, está haciendo la tesis bajo mi dirección sobre la noción de eterno retorno en Deleuze. Así que, pues nada, Muy ponemos interesante. en contacto puentes a través del Atlántico. nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la exposición. La verdad que ha estado muy bien y he aprendido cosas que no sabía, para tu sorpresa. Nada, simplemente quería volver sobre una cuestión que comentabas, que era aquello de qué significa que todo deseo sea revolucionario, ¿no? Y para mí también es una pregunta clave, como ya bien tú sabes, porque yo es quizá el gran problema que veo en el pensamiento de Deleuze o de Deleuze y de Guattari, en el sentido de que en tanto que pones la diferencia en el origen, ¿no? En tanto que haces del deseo o de la diferencia un elemento genético y revolucionario por sí mismo, ello en cierta manera anula un poco la posibilidad de diferenciar, ¿no? Y de establecer criterios que permitan seleccionar pues, qué deseos o qué identidades son más valiosas. Básicamente es el problema de si todo es diferencia, ¿no? O si todo deseo es revolucionario, esto hace en realidad imposible distinguir entre deseos revolucionarios y deseos que no lo son, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Esto era simplemente remarcar de dónde viene. Claro, al final defendías como un cierto retorno al sujeto, ¿no? A la vulnerabilidad, a la represión, en tanto que precisamente, según he entendido, ahora mismo es como el liberal y el fascista el que vive el deseo como no reprimido, como invulnerable, como desinhibido.
Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida no hay aquí un cierto peligro de volver a un deseo moral, ¿no? Es decir, a unas identidades morales que rechazan ciertas ideas porque consideramos que nuestro deseo, el de los cuidados, el de la vulnerabilidad, es el bueno y el otro es el malo, ¿no? ¿En qué medida, esta es para mí una gran dificultad, ¿no?, del pensamiento postdeleuziano, en qué medida se puede seleccionar y reprimir, entre comillas, sin caer en una vuelta a una moralidad trascendental que diga el deseo fascista es malo porque nos gusta y el nuestro es el bueno? ¿No ves aquí un problema o no sé cómo ves tú este tema? Era simplemente eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Dos cuestiones fundamentales que tampoco voy a intentar, ni mucho menos, no voy a tener la arrogancia de responder, ¿no? A ver, ese paralelismo que has hecho, para empezar, en la primera parte, entre el deseo y la diferencia, como en última instancia faltos de criterios para seleccionar, no lo tengo claro. En la diferencia, no lo tengo, en el deseo sí. O sea, en el deseo a mí me resulta muy problemático y me perturba eso de que el deseo sea en sí y por sí revolucionario y que el problema es cuando desea su propia represión. A mí eso me produce problemas. En el ámbito ontológico, si todo es diferencia, o sea, si la diferencia está en el origen, cuando habla Deleuze del método de selección, no es que deje de haber un método de selección. Cuando habla del platonismo, la inversión del platonismo, no es que deje de haber un método de selección, es que tú lo sabes, porque es tu tema, además. El método de la selección es que retorna lo diferente, lo que no retorna es lo que se queda, lo único que puede retornar es lo diferente. Lo que es seleccionado para retornar es lo diferente, no lo idéntico. Entonces, ahí hay un criterio, lo que fija, lo que esclerotiza en la identidad fuera, lo que permite que retorne la diferencia, que respire, como esa cita de Kierkegaard que tanto le gusta a Deleuze, posibilidades, si no, me asfixio, ¿no? Que vengan nuevas diferencias, que haya siempre espacio para que retorne la diferencia, si no, me asfixio, ¿no? Ahí el criterio lo veo, es verdad que el salto de ahí al plano ontológico al plano moral es más complicado, pero el criterio de selección en el ámbito de la diferencia lo veo. Seleccionamos solo lo diferente, ¿no? Pero solo el eterno retorno es el eterno retorno de lo diferente. Pero en el deseo, ahí me cuesta más ver dónde está el criterio. Claro, habláis de los deseos, deseos fascistas, ¿no? Ahí tienen ellos la distinción, un deseo fascista, pero en virtud de qué criterio están diciendo esto sí o esto no, ¿no? ¿Cuál es el criterio para decir eso? ¿El deseo fascista? No. Y me preguntabas si no corremos riesgo de volver a una posición moralizante, ¿no? Una posición moralizante e incluso integrista y dogmática que diga eso no se puede admitir, ¿no? Que lo estamos viendo también, ¿no? El problema muchas veces es esa cerrazón de las posiciones moralizantes, ¿no? Pero yo creo que aquí también hay criterios para seleccionar, incluso con la noción, o sea, tú decías con lo de la vulnerabilidad, con lo de los cuidados, no se trata de algo moralizante porque, claro, hay que tener y esto es muy importante, todas las personas que hablan de cuidados después de Gilligan y Tronto, dicen cuidado con no victimizar, o sea, y cuidado con las jerarquías que introduce siempre hablar de los cuidados, ¿no? Uno que cuida y otro que es cuidado, y el que cuida, cuidado, que yo sé mejor lo que te conviene porque soy el que cuida, ¿no? Cuidado con las jerarquías, cuidado con las victimizaciones, cuidado con las moralizaciones, ¿no? Pero ¿cuál sería el criterio desde la perspectiva de los cuidados y la vulnerabilidad? Lo que no hace violencia a lo otro. ¿Qué puede retornar? Lo que no hace violencia a lo otro. ¿Qué no podemos permitir que retorne? Aquello que hace violencia a lo otro. Aquello que ejerce violencia sobre lo otro. No sé qué os parece. Agrega Sigifredo, quizá no sea posible separar deseos buenos y deseos malos. Quizá los deseos de emancipación puedan volverse de forma reactiva, supongo que. Quizá haya que desplazar la pregunta hacia las potencias de vida soberana frente a las pasiones tristes y nihilistas. Quizá la inmanencia esa brújula, no lo sé, tal vez. Bueno. Y no tenemos muchas certezas por aquí. Había una pregunta de Raúl y luego
querría hacer un muy breve comentario. Raúl, ¿estás ahí? Hola, hola. A ver, espera un momento. A ver. Sí, señor, te esperamos. Raúl es un compañero paraguayo, Emma. Y Sigifredo es de México, no es argentino. Ah, sí, o sea que tenéis ya una red internacional, entonces. Sí, es tal cual. Sí, sí. Sí, como en tus comentarios decías en Argentina es mala hora, yo asumía que los asistentes serían todos. Pero bueno, esto es Sí, panamericano. es que en Argentina es mala hora. Y por eso ya ves, hay mucha gente de otros Ah, países. claro. Pero en México es peor. En México es peor porque Claro, es son 3 horas menos que en tempranísimo. Argentina. Esto es infame, claro. Esto sí Bueno, que lo tiene lograste mérito. vos, fue todo un éxito. Bien, permiso. Antes que nada, saludarle a Juanma y por supuesto a Emma. Emma, excelente tu exposición, me encantó. He leído, o sea, partamos de lo siguiente, he leído algunas cosas que has escrito, en específico pasajes de tu tesis doctoral sobre Deleuze y Lacan, pero hay un escrito que me encantó, que es El pueblo que falta, sobre Deleuze y Lacan. Ese texto lo utilicé para un trabajo en torno a literatura menor, una lectura bastante experimental que realicé sobre un autor español paraguayo, tratando de articular algunas cuestiones. ¿Por qué hago este rodeo? Justamente para relacionar con este tema del deseo, que digamos, creo yo que acá todos sabemos que dentro de la perspectiva del antiedipo, el deseo tiene un factor bastante positivo, afirmativo, productivo, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, esto conectado con diversos aspectos de la reflexión política de Deleuze y Guattari, pero me causa mucho problema ese pasaje del pueblo que falta, en específico, que falta. Pongamos en comillas ese que falta. Entonces, en ese trabajo, aprovechando tu presencia, ¿verdad? En ese ejercicio de investigación que estuve realizando en aquel momento y con el cual me topo con tu trabajo, y eso me obliga indirecta o directamente a leer tus obras o tus artículos o lo que fuera. Mi consulta es, repito nuevamente, tratando de no perder el hilo de tu exposición con el antiedipo. En ese texto habías mencionado que dentro de cierta perspectiva contemporánea hay dos salidas que digamos, obviamente el deseo como falta, a mí, desde mi perspectiva, está dentro de esta izquierda lacaniana bastante marcada por, no sé, Zizek, no sé, Alemán, Claro. Laclau, obviamente, y la lectura más ontológicamente afirmativa y productiva, obviamente, nuestro querido Deleuze y, digamos, ciertos autonomistas italianos. En Negri, obviamente, ¿verdad? Entonces, mi consulta en específico es o sea, perdón, ¿cómo articulás la cuestión del deseo en el antiedipo con esos pasajes bastante, a ver, Bernard Stiegler dice que Deleuze al final de su vida se volvió un pensador negativo, cayó en la tensión negativa, no sé. ¿Cómo conectar esta cuestión del deseo afirmativo productivo del antiedipo con esos pasajes bastante complejos de Deleuze, atendiendo cierta figura que se hizo alrededor suyo, del Deleuze afirmativo, cuando te habla del pueblo como falta? Mi consulta es esa. ¿Cómo articularías esa perspectiva deleuziana con esta cuestión de la falta, del pueblo que falta? No sé si me hago entender. Entonces, esa es mi consulta puntual. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias a ti, Raúl. A ver, yo creo que a mí no me plantea ningún problema articularlo. El asunto del pueblo que falta, o sea, el fascismo cae del lado del pueblo que no falta. Aquí tenemos el pueblo, esto es el pueblo, aquí está la sangre, aquí está la raza, aquí está la lengua, y no nos falta pueblo, ¿no? Lo tenemos aquí. La parte, claro, tú decías, a mí esto me suena más a la izquierda lacaniana, reivindicar la falta, pero
mi tesis en ese texto era que justamente la izquierda lacaniana y Deleuze y Guattari están apuntando en la misma dirección. Aquí Deleuze y Guattari no van del exceso, no van del lado de la abundancia, ¿no? Estos anglosajones, Turner y Thomason, que dicen la teoría política es teoría del exceso o teoría de la falta. Y tenemos a los lacanianos y tenemos a los guattarianos, ¿no? Pero claro, yo me gustaba plantear el problema del pueblo, de qué es un pueblo, porque veo que ahí, en ese problema van juntos. El pueblo tiene que faltar. Es esa frase que toman de Kafka, ¿no? De Deleuze y Guattari. El pueblo tiene que faltar. ¿Y por qué esto no es negativo? Luego me cuentas eso de lo del pesimismo de Deleuze, porque yo no lo sabía. Yo pensé que se murió optimista, ¿no? O vitalista, ¿no? No, que pensé que se murió negativo, pero igual es que ya estoy muy anticuada en mis lecturas, pero en todo caso yo no lo veo incompatible justamente porque para poder producir tiene que haber espacio para producir. Si el pueblo está ahí obturándolo todo, si es lo que es, como la lenta cancelación del futuro de la que hablaba hace un rato. Es que no podemos imaginarnos el futuro porque es lo que hay. Ya, esto es lo que hay, esto es lo que es. Si el pueblo es el que es, no puede haber producción deseante. O el deseo no se puede invertir más que en eso que se ha producido como pueblo, ¿no? Entonces no me parece que la falta del pueblo entre en contradicción con las tesis del Antiedipo, sino todo lo contrario. La falta del pueblo sería la falta de los códigos que están pidiendo Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que no haya una codificación del pueblo, que no haya una objetivación absoluta del pueblo, que pongamos el énfasis en la producción y no en el objeto. O sea, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? En esa revolución copernicana, en eso consiste la falta en Deleuze y Guattari, en que el objeto no está ahí, en que el objeto es producido por el deseo, no está antes, no es que hay objeto y entonces deseo ese objeto. La falta tiene que ver con que no hay objeto y yo lo produzco. Tiene que ver con que la producción va primero. No sé si Raúl apuntas en esta dirección, ¿sí? Como decimos acá en Paraguay, solución. En el ojo, como decimos acá en Paraguay. Pero a lo mejor digo, Emma, Raúl, una posibilidad puede ser pensar la falta en el sentido de un porvenir, no en el sentido de una especie de agujero negro o de ausencia, vacío, sino por la línea de los acontecimientos, por la línea de la actualización de un virtual, en la línea del póstumo nietzscheano, ¿no? Tal vez escribir para, o actuar, o pensar, o desear para los que vendrán, para los que no están, pero en algún momento estarán, pero que no implica necesariamente la remisión a un vacío, a una falta como vacío, como ausencia. Claro, yo creo que eso es fundamental, apuntar al porvenir, pero un porvenir que no es un futuro que se va a hacer presente, sino un porvenir que está eternamente por venir, ¿no? Que no se realiza. Hay un comentario de Sigifredo que creo que también te da la razón. El pueblo que falta se puede pensar como una ficción política cercana a las ficciones de imaginación política según Braidotti. El pueblo será una cartografía por venir instalada en el corazón de la inmanencia. Justo eso digo o dijo, no sé, Spinelli. Sí, también lo pensaba, no como la institución de algo fáctico, duro, pero sí como tal vez acontecimiento, actualización de virtuales, que nunca se plasman definitivamente, o sea, que es lo que hablabas vos también sobre la revolución, Emma. O sea, importa más ese devenir revolucionario que, aparte de una revolución que nunca sabemos exactamente qué es. Hay gente que dice, fracasó la revolución o cuándo llegará la revolución, pero nunca sabemos, y cuando se producen movimientos populares, siempre hay quienes dicen, pero esto no es la revolución. ¿Cómo que no es la revolución? ¿Y cuál es la revolución? No, pero la de 1917 no es la revolución, y no es la de Fidel Castro, y no es tampoco la democrática de Allende, pero ¿cuál es entonces? No se sabe muy bien cuál es. Se nos dice siempre, esta no, y no solo desde la derecha, a veces desde la misma izquierda, no sé, los troquistas habitualmente no están de acuerdo con ningún socialismo real, actual y efectivamente implementado o implantado. Es curioso, pero bueno, nada,
no quiero irme tanto para ese lado. Dice, creo que el destinatario del pueblo que falta es una relectura del pueblo originario de Heidegger. Lo dice Sigifredo. Bueno, bien, súper interesante. ¿Alguien más quiere preguntarlo, comentarle algo a Emma? O entre vosotros, no tiene por qué ser a mí. No, bueno, pero es que la verdad, tu exposición estuvo brillante, como han dicho muchas personas ya, y generó muchas cosas. Yo querría meter mi pequeño bocadillo con respecto a lo que es este tema. Ya, Sigi, digo esto y te paso la palabra. Con respecto al tema de la supuesta desinhibición, así se dice, del deseo que se genera dentro de los nuevos fascismos o neoliberalismos, ¿no? Donde aparentemente el deseo, más que desear la represión, al contrario, cae en el exabrupto, en la ruptura total, ¿no? de los límites. Pero yo querría decir que, ojo, que tengamos cuidado, porque eso va de la mano, necesariamente de la mano, de, por lo menos en Argentina, uno, la crítica a la fiesta. Una cosa que dice la derecha o la ultraderecha todo el tiempo es que en el marco de lo que ellos llaman populismo, que quedará por saber qué es, porque nunca se sabe exactamente qué es el populismo, populismo en Argentina significa peronismo o socialismo, de una manera muy difusa. Populistas son los negros, que habitualmente aquí en Argentina se dice los negros de mierda, una expresión muy clásica de la ultraderecha. Populismo es todo aquello que mínimamente trata de ponerle un límite a la economía de mercado. Todo eso es populismo. Todo lo que sea colectivista, mínimamente colectivista, no hablamos de proyectos comunistas ni nada por el estilo. Todo eso es populismo. Incluso hubo un personaje que dijo hace unos 8 años, ¿no? Un expresidente, hace rato, del Banco Central de Argentina, que dijo que con el populismo los empleados medios, o sea, las personas trabajadoras comunes y corrientes, habían creído que podían comprarse celulares y viajar al exterior. Entonces, ojo, cuidado, porque esta desinhibición que promueve la ultraderecha va de la mano de políticas de represión concretas y efectivas. En Argentina se ha reprimido a jubiladas y jubilados, gente de la tercera edad. Se ha reprimido, y es un caso que creo que se ha viralizado, a una niña de 10 años. Le han echado gas pimienta en la cara y se ha dicho, no, que el policía no hizo eso de ninguna manera. No, están equivocados, no. O sea, te niegan lo que sucedió, te niegan lo que se vio con absoluta claridad. No, eso no sucedió, te dicen. O sea, se reprime materialmente y se reprime simbólicamente. O sea, la noción clave de la ultraderecha en Argentina y creo que también en América en general, y me parece que en Europa, es el ajuste. Lo que llaman el equilibrio fiscal, ¿no? El ajuste. Y es muy curioso porque las personas que soportan, en el sentido de apoyan estos modelos, desde los lugares populares, dicen, el ajuste está bien. Había que ajustar. Había que acabar con la fiesta, con todo el potencial simbólico de la palabra fiesta. Entonces yo digo, y redondeo, veamos que esta desinhibición discursiva y deseante de la derecha va de la mano de políticas de represión y de políticas de ajuste que son deseadas, realmente deseadas por sus votantes o militantes o simpatizantes que nos dicen a todos los que trabajamos nuestra vida, ahora van a tener que laburar. Bueno, nada, eso, o sea, quería remarcar eso porque creo que se complementan estas cosas, esta desinhibición por un lado con el ajuste y la represión por el otro.
Sí, te lo agradezco muchísimo, Juan Manuel, porque me parece, hola Sigifreda, ahí está tu hija. Gracias, ya tengo Vamos que a llevar mi niña a la escuela. Ya. Sí, Diles hola. adiós, hija. Chau, Hola. Sigi. Hola. Aquí estuvo ¿Cómo se llama tu soportando. hija, Sigifredo? Qué ¿Cómo se pobre. llama? Un placer, no, no quería irme sin despedirme. Espero que podamos Bueno, proseguir el diálogo en otro momento. Muy bien, muchas gracias por listo, tus Sigi. aportaciones, Sigifredo, y por tu presencia. Con Spinelli tenemos una red de trabajo, a ver si tú y Alejandro se pueden incorporar, será un placer. Estupendo, Ya muchas con Raúl gracias. hemos estado trabajando en otros momentos. Saludos, abrazos, bye bye, Adiós. gracias. Chau, Sigi. Chau, chau. Bueno, nos saluda también Raúl, que nos dice que en Paraguay se acerca la hora del almuerzo, que eso es fundamental, ¿no? Y tiene que ir a cocinar, así que bueno, dice que ha sido un placer escucharte, Emma, y bueno, y agradece, Raúl. Gracias, Raúl. Bueno, no sé qué te pareció esto Me parece que recién fundamental estábamos lo que hablando, dices. Me pero estaba acordando, se acabó la fiesta y se acabó el café para todos, ¿no? Ya no puede haber café para todos. Me parece fundamental entender que, pero claro, todo eso no funciona. Es lo que dicen Deleuze y Guattari en el Antiedipo. ¿Cómo va el pueblo a gritar quiero menos pan? O sea, tiene que haber toda una inversión libidinal que apuntale eso, ¿no? Y, y la cuestión es que no somos idiotas y los votantes tampoco son idiotas. Es que el, el fantasma que articula, y eso es lo paradójico, ¿no? El fantasma que articula ese, ese deseo que pide menos pan o que pide más ajustes o que no haya café para todos, ahora se viralizó en Estados Unidos, perdón por los ejemplos del norte global, pero se viralizó un montón de votantes de Trump que se enteraron de que ahora que había ganado Trump se iban a quedar sin sanidad, sin cobertura para sus enfermedades, ¿no? Y se hacían vídeos, ¿no? Y lo contaban. Y claro, pero el fantasma que alimenta el deseo que lleva a estos personajes neofascistas a ganar puestos de poder, no tiene que ver con esa represión, claro. Si a ellos les dicen te vas a quedar sin seguridad social, dicen no. Tiene que ver con o lo que a mí me parece preocupante o peligroso, y a ver si me sirve tu comentario también para precisar que yo en ningún momento estaba diciendo, venga, vamos a volver a la represión o la represión es buena per se, ¿no? O sea, creo que sí, creo que la represión es buena, es está necesaria. claro eso, Emma, ¿eh? No. No, pero me parece un apunte fundamental, porque resulta problemático que claro, se pensaba en las políticas de derecha como más conservadores, como más siempre habían sido los represores, ¿no? Y los de izquierda, los progresistas, los más los más en el camino de la liberación, ¿no? Pero cuando ahora es la ultraderecha la que acusa, y yo creo que con un pie en la realidad, ¿no? Como decía Alejandro, tenemos que tener cuidado con las posturas moralizantes, ¿no? Porque luego alimentan el fantasma de... me pasa en el último libro de Judith Butler, Quien teme al género, se ocupa de eso, ¿no? Del fantasma del género, cómo el género se ha convertido en esta cosa que alimenta los miedos y las angustias de un gran sector de la población. Y cómo la respuesta no está en decir, o sea, yo tengo muchas dificultades, por ejemplo, con los scratches a personajes, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que se hagan scratches la última fue Marcela Lagarde, que vino a hablar, es una histórica, la que acuñó el término de feminicidio, ¿no? Pero ha tenido una postura crítica con el transfeminismo y se le hizo un scratch, pues a mí eso me resulta problemático, me resulta... esto ya es a título personal, ¿no? Me parece que hay una fina línea en esto de la represión, ¿no? Pero por eso vuelvo al criterio que le decía Alejandro, ¿no? El asunto de la violencia, ¿no? De la violencia como ¿Y criterio. dónde trazas el límite?
porque en Argentina los scratches comenzaron con un objeto y un objetivo, en realidad muy claros, que era apuntar a los genocidas, no escrachar a cualquier persona, genocidas. Pero luego eso se fue ampliando y hoy un scratch puede tener, no sé, como vos decís, ¿no? A cualquier persona por destinataria. O sea, se ha perdido un poco esa cuestión original de escrachar a personajes como excepcionales, ¿no? No. Bueno, creo que eso se ha bueno, a ver si tenemos alguna pregunta o comentario más. Ah, había un comentario de Georgina que nos dice, gracias Emma, extraordinaria presentación revolucionario es aquel que aspira siempre a mayores y más extensas conexiones. Espero que podamos escucharte nuevamente. Sí, gracias Georgina, gracias, muchas gracias. Pero también es cierto que es problemático, ¿no? Yo creo que ahí Guattari, por ejemplo, va cambiando un poquitito de forma de pensar. No sé qué pensás vos, Emma, pero en el Kafka es como que dicen, bueno, ok, las novelas kafkianas tratan de los agenciamientos, viste en esa tripartición que hacen de la obra kafkiana, de Leslie Guattari, pero nunca nos hablan de cómo se monta el agenciamiento, sino que más bien cómo se desmonta, ¿no? Están estas novelas involucradas en esto de desmontar los agenciamientos. Pero creo yo que Guattari se abre un poquitito después de todo esto y trata de enfrentar, como trabaja un querido amigo, compañero, Jesús Ayala, que es de Perú, trata de confrontar los equipamientos con los agenciamientos, ¿no? Como que a los agenciamientos se les va a reservar una connotación positiva en este sentido del deseo revolucionario, del deseo de las mayores y más extensas conexiones que dice Georgina, y el equipamiento cargará con la carga negativa, ¿no? Como, bueno, el mal agenciamiento, entre comillas, el deseo que va del lado del grupo sujetado y no del grupo sujeto. Ah, qué bueno eso, qué interesante. Digo, ¿no? Porque creo que va por ahí un poco la cuestión. Eh, pero es cierto que es difícil, bueno, les voy contando a los que están presentes, que la última conferencia de este ciclo la va a dar Jun Fujita Hirose, directo desde Tokio, que va a ser un esfuerzo increíble porque van a ser las 7 de la tarde en Argentina y las 7 de la mañana en Japón. Impresionante, impresionante. Pero Jung trabaja esta cuestión, recupera esta cuestión de las manifestaciones de deseo como aquello que puede poner un límite absoluto al capitalismo, ¿no? Como que el capitalismo puede llevar sus territorializaciones hacia el infinito, pero no resiste las manifestaciones de deseo. Ahora, eso es maravilloso, pero al mismo tiempo yo creo que en la línea de lo que vos presentaste es problemático y a mí me resulta problemático. O sea, se lo voy a preguntar a Jung cómo tendrían que ser y qué tendrían que hacer realmente estas manifestaciones de deseo para hacer temblar al capitalismo. Porque hasta acá se las ingenia muy bien para que eso no suceda. Claro, a mí no lo he leído. Estoy tratando de recordar si es el profesor que conocí en uno de los congresos de Les, que fue encantador, pero no lo he leído. Así que no sé, no conozco la tesis, pero que el deseo... Claro, está el problema que plantean Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que el capitalismo y la esquizofrenia son lo más cercano. Hay una cercanía desde el punto de vista, esto ya no me acuerdo,
de la naturaleza, ¿no? O del funcionamiento, ya no me acuerdo cuál era, el funcionamiento, ¿no? Son opuestos, son muy lejanos del punto de vista de la naturaleza, pero muy cercanos, se superponen desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? Con este proceso de descodificación, de desterritorialización. Pero, claro, el problema es lo que plantearon Boltanski y Chapelo en el libro del nuevo espíritu del capitalismo, cómo evitar que el capitalismo no reabsorba las formas de deseo para su propio beneficio. O sea, ese deseo que se vuelve resistente o que se rebela contra formas neoliberales. Yo recuerdo cuando fueron las movilizaciones aquí en España del 15M, que se hacían asambleas en las plazas públicas, se ocupaban las plazas públicas, pues las grandes operadoras, las grandes empresas como Movistar hicieron un anuncio que reproducía los gestos y las expresiones de las asambleas, ¿no? Todo eso se quedaba refagocitado en productos de consumo, ¿no? Y en productos listos para su consumo. Entonces, claro, me cuesta... Es lo que decías vos, Emma, recién, perdón, pero es lo que decías vos Sí. recién, y lo que decía Alejandro, cómo evitar las reterritorializaciones moralistas o excesivamente moralistas, ¿no? Ahí es justo eso. Claro. Es justo eso. ¿Cómo evitamos eso? Claro. Claro. Sí, yo puedo hacer un comentario. Sí, perdón, por interrumpir. No, claro, yo el problema que tengo, que señalaste tú también al respecto de diferencia y del eterno retorno, es que al final esa idea de que solo vuelve lo diferente y demás, que es totalmente cierto y que ese es precisamente el criterio, no sé en qué medida eso también lo podrían utilizar, por ejemplo, pues Donald Trump, los liberales, ¿no? Y decir que precisamente lo que hay es que defender una ausencia de norma, ¿no? Una liberación absoluta y que solo vuelva, ¿no? La pura diferencia de las singularidades que consigan imponerse más, afirmarse más. Y hay un texto de diferencia y repetición que dice al final como el eterno retorno, algo así, no me acuerdo exactamente, pero hace que todas las diferencias aparezcan difiriendo. Entonces, en la medida en que se universaliza ese hecho, ¿no? Que yo creo que tiene mucha relación con lo del deseo, ¿no? En la medida en que universalizas la diferenciación de las diferencias o la revolución del deseo, eso complica luego mucho distinguir sin volver a un juicio moral, ¿no? O sea, yo simplemente lo señalo como problema porque tú ya sabes que este es el problema de mi tesis y desde luego no lo tengo resuelto. Pero no sé, es que me cuesta, veo ahí dificultades, ¿no? No sé. Lo que pasa es que me cuesta ver cómo Trump sería un adalid de la diferencia. Si justamente lo que está es reivindicando identidades fuertes, ¿no? Una cosa es lo de los hechos, ¿no? Que el cambio climático, no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? Que te he escuchado muy nietzscheano en la lectura que has hecho ahora de Deleuze y yo creo que no, esas singularidades que se imponen, eso yo creo que no es Deleuze, eso me suena más a Nietzsche que a Deleuze, ¿no? Pero no lo sé, ¿eh? Igual yo tengo una lectura más clásica. Pero me cuesta ver a Trump como adalid de la diferencia. Claro, tú preguntas en qué medida puede ser eso instrumentalizado desde perspectivas fascistas o violentas, pero yo creo que la violencia justamente cabalga sobre la imposición de una identidad. Que no eres, por ejemplo, la homofobia, no eres de los nuestros, el machismo, el racismo, cabalgan todas las formas de violencia, no cabalgan justamente sobre una forma fuerte de identidad, sobre volviendo a lo que planteó Raúl, ¿no? Sobre una noción de pueblo, de los nuestros frente a los otros. Entonces, sí que veo contigo el problema del criterio, que creo que no era un problema para Deleuze en diferencia y repetición. Creo que eso no era el problema. Es un libro de ontología, aunque estamos hablando del ser y el ser es el que es, como decía Spinoza, ¿no? O sea, vosotros los humanos podéis entreteneros todo lo que queráis en pensar si las cosas son buenas o malas, pero esto es lo que hay, esto es lo que es,
no es ni bueno ni malo, es el orden del ser. Pero sí creo que, sobre todo a partir de 1000 mesetas, se empiezan a asustar un poco de esta falta de criterio, de esto, o de que se pongan un poco dogmáticos cuando hablan de fascismo y totalitarismo, e introducen la prudencia. Y ahí introducen la prudencia, ¿no? Y ahí dicen, vale, sí, desterritorializar, descodificar, pero conservando estratos, conservando sujeto, conservando... que lo dejan abierto, que es que conservamos, claro, podemos conservar las subjetividades neoliberales o podemos conservar otra cosa, pero siguen teniendo el problema del criterio, pero por lo menos introducen la prudencia. Por lo menos esto no es desestratificación salvaje. Creo que ha desaparecido Juan Manuel. Estoy acá. Ahí está de vuelta. Sí, sí, sí. Problemas de conexión, me costó reconectarme, no sé. Pero bueno, lamentablemente me perdí la intervención de Alejandro, pero me enganché ahora sobre el final. Bueno. Nada, yo simplemente un pequeño, por continuar, si hay que acabar, no digo nada, ¿eh? Igual hay que acabar, no sé si No, además dale, tiene... un ratito. Esperemos. No, simplemente lo de Trump, claro, iba en el sentido de que esa idea de él es de que, digamos que las diferencias, no sé si la palabra imposición igual es problemática, pero sí como que alaba llevar tu diferencia a la forma superior, ¿no? A las formas extremas. Es decir, afirmar tu diferencia o afirmar las diferencias hasta llevarlo, pues eso, a la enésima potencia, ¿no? Lo que dice muchas veces él es. Y entonces, bueno, podría, o sea, yo no digo que Trump sea la nariz de la diferencia y entiendo tu apunte y tienes razón, pero claro, podría también desde ese discurso un poco neoliberal, neofascista, decir, no, nosotros llevamos nuestra propia singularidad a la forma superior, ¿no? Nosotros somos las formas extremas de la diferencia y de la afirmación, que yo no digo que sea así, yo no digo que sea así. Y tu comentario está bastante, o sea, me sirve bastante. Pero no sé, veo ahí ciertos problemas. Tendré que estudiarlo más seguramente. Simplemente eso. Bueno, pero Alejandro, no solo se apropian la diferencia en el sentido que apuntas, sino que, por ejemplo, hace rato que la derecha viene apropiándose conceptos claves de lo que es la izquierda tradicional, como república. Digo, en España ustedes creo que tienen otra visión, otra historia del concepto de república, justamente. Y sin embargo, el concepto de república fue manoteado, fue arrebatado por la derecha, y ahora el concepto de libertad, nada menos. O sea, es algo verdaderamente insólito, pero el concepto de libertad ha pasado a estar en manos de la derecha. Y la misma derecha que dice enarbolar la libertad a través de, bueno, de la agresión indiscriminada a todo lo que ellos consideran indiscriminadamente, digo, zurdos, socialistas, populistas, bla, bla, bla. Sin embargo, no tolera la menor crítica, retomamos el concepto de crítica, ni siquiera en los términos más amables que pueda plantearse. O sea, mientras que esa derecha usa esa libertad que se arroga para insultar, para agredir, para ofender, para atacar, para reprimir, sin embargo, no es que no tolera lo inverso, no tolera ni siquiera una leve y moderada crítica en términos mucho más amables que lo que ella lleva adelante. Entonces, esto es complicado. Pero no hay que perder de vista esto, me parece, para redondear, para sintetizar, y es este proceso de apropiación que hace la derecha en todo el mundo de conceptos, categorías, tal vez incluso hasta métodos y procedimientos. Habrá que verlo de lo que es la izquierda tradicional. En las redes sociales, y concluyo, por ejemplo, yo creo que practica una especie de guerra de guerrillas en el plano discursivo o simbólico. Cada vez que hay una nota periodística, cada vez que hay una intervención que reivindica, no sé, algo que tenga que ver con lo colectivo, con lo popular, o donde hable simplemente una filósofa, un antropólogo. Bueno, vino una avalancha de insultos, de ofensas,
un ataque feroz por parte de personas que no son solamente trolls, sino que son estas personas que, bueno, que adhieren desde ese deseo que decía Emma, al ajuste, a la represión y a todo lo demás. Bueno, creo que me excedí, perdón, pero en nombre bueno, de la libertad, que es muy, eso es lo paradójico que señalabas tú también, en nombre de la libertad. claro, es asombroso, pero es asombroso que esa gente use la libertad para atacar, para agredir, para insultar, y que se victimice cuando ocurre algo a la inversa, y ni siquiera con un cuarto de la violencia que ellos ejercen. Ni siquiera, o sea, es como muy extraño, pero estos fenómenos son los que nos corresponde analizar, estudiar, para tratar de desmontar un poco, aunque más no sea, este inmenso aparato neofascista que es un problema para todo el mundo. Bueno, perdón, me excedí un poco a lo mejor, disculpe. No, nada de disculparse, pero ninguno. No, yo creo que es fundamental esto. Y por eso traía el asunto del fantasma, que el muy denostado por Deleuze y Guattari fantasma, porque me parece que estas paradojas tienen que ver con la potencia del fantasma de la libertad. Es que eso excita el deseo, como decían Deleuze y Guattari, ¿no? Y esos préstamos, esos robos de la ultraderecha tienen que ver con eso. Esto funciona, esto levanta pasiones. Y lo que pase después no puede seguir estando alimentado por ese mismo deseo. Entonces me parece que la batalla hay que librarla, aunque parezca poca cosa, en el terreno del imaginario colectivo, en el terreno del fantasma, en resignificar, en reapropiar, en reinventar todas estas cuestiones. Parto con vos, Emma, y lo último que digo es que a lo mejor Deleuze y Guattari ya veían, ya tenían algo ahí con el tema de la libertad, porque ellos no son muy amigos de esa palabra. En el ensayito sobre Kafka dicen, no se trata de la libertad, se trata de buscar una salida, ¿no? Yo creo que algo ya se veían venir, de alguna manera. Claro, y Foucault también. Yo creo que con todo el ascenso del neoliberalismo, aunque no lo llamen todavía así, la sociedad de control, ya están viendo ahí destinos funestos para conceptos que han sido tradicionalmente de izquierda, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, perfecto. Son ya casi -5, Emma, y creo que se te hace tarde, ¿no es cierto? No te estoy viendo, creo que se debe a problemas en mi conexión, pero no te estoy pudiendo ver. Estoy. Sí, no tengo duda. Pero bueno, se ve que es un problema no sé, de la conexión que he tenido. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? No sé si alguien tiene alguna última cosita que decir, brevemente, porque Emma tiene que retirarse. Yo Si también tengo que nadie... recoger a mis hijos, pero al revés. Por uso horario me toca recoger, no llevar, como a Sigi. Perfecto, entonces no te vamos a demorar mucho. Nada, fue realmente súper motivadora la charla que nos diste, Emma. Creo que fue fascinante porque lograste en muy poco tiempo hacer una síntesis buenísima, provocadora, sólida, y nos dejaste pensando en un montón de cosas que, bueno, nada, como dijo Sigifredo, tendremos tal vez ocasión, ¿no?, de seguir charlando en el futuro y de seguir pensando estos temas. Nada, para mí ha sido un placer enorme, y ahí nos dice Diego. Diego es un psicólogo argentino, un gran amigo, un lujo y un placer, Emma, como siempre. Gracias, Juan Manuel. No, gracias a vos, Diego, al contrario. Venceré, sí. Ojalá, Diego, es una expresión, manifestación de deseo, y por eso mismo.
Bueno, nada, Emma, estoy encantado con tu charla y bueno, y ojalá podamos realizar un nuevo encuentro en el futuro. ¿Qué te parece? Sí, sí, no, yo quería agradeceros a todos y a todas por la presencia, las intervenciones. Ha sido, la verdad, que un placer participar en este seminario y, por supuesto, continuemos, que continúe el diálogo. Como no, te adeudo entonces los links para que puedas ver las conferencias anteriores. Vas a ver que encajó maravillosamente tu exposición. Hizo máquina o formó máquina de una manera espectacular. Y bueno, nada, ya tenemos la última conferencia dentro de 15 días a cargo de Jun Fujita, como decía recién, y un nuevo ciclo el año que viene. Así que, bueno, te tendré al tanto. No te demoro más, Emma. Mil disculpas, así que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Muy bien, muchas gracias a ti, Juan Manuel, por organizar esto y al resto de asistentes por asistir y participar. Y nada, espero que nos volvamos a encontrar pronto. Ojalá así sea, Emma. Mil gracias, gracias, bueno, a las personas que vieron, Gracias gracias también por mi a parte Alejandro, a la organización y gracias por todo. Y ha sido un placer estar aquí. a todos nosotros realmente. Muchísimas gracias a la Universidad de Morón, como siempre. Y bueno, y a todas y todos. Nos veremos en la próxima. Hasta pronto. Adiós, un abrazo.